Hoy vamos a ver los elementos del lenguaje. El lenguaje de programación, en este caso, pues es Java. ¿Cuáles son los elementos del lenguaje? Lo primero que tenemos son los tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? Bueno, pues son todos aquellos tipos de los cuales yo podré utilizar para realizar operaciones en el lenguaje de programación Java. Por ejemplo, tenemos acá enteros. ¿Cuáles son los enteros? Byte, long, short e int. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Bueno, por ejemplo, el byte ocupa 8 bits, el long 64, el short 16 y el int 32. ¿Qué característica tienen? Bueno, pues dependiendo de la cantidad de bits que utilicen, así es el rango de valores que puede aceptar. Por ejemplo, un byte acepta de menos 128 a 127, ¿no? Un short, por ejemplo, de menos 32.768 a 32.767. ¿Qué valores puedo almacenar aquí? Bueno, en un byte yo puedo almacenar la edad, el semestre, algún valor que esté en el rango de menos 128 a 127. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el número de personas de una población, pues todo depende, ¿no? Si la población es pequeña, hasta 30.000 habitantes, 100.000 habitantes, o si quiero calcular la población del mundo, pues tendría que tener cuidado, porque a lo mejor ningún tipo de dato de los que está aquí podría manejar y tendría que ser un tipo especial. Ahora, tenemos otros dos tipos de datos para números, que es el flotante y el double. ¿Cuál es la diferencia? El flotante ocupa 32 bits y el double 64 bits. ¿Para qué se utiliza? Bueno, pues para operaciones que tengan punto decimal, números con punto decimal, ¿no? Como por ejemplo el área o el perímetro, ¿no? Donde involucren operaciones más precisas. Tenemos otro tipo de dato, que es el booleano. El booleano ocupa un bit y solo acepta valores de verdadero o falso. ¿Para qué lo utilizamos? Bueno, pues para banderas o para algunas operaciones que dé como resultado verdadero o falso, alguna comparación. Y el otro tipo de dato que tenemos es el char. El char tiene 16 bits porque es Unicode. En algunos lenguajes de programación, el char ocupa 8 bits porque se basaba en el código ASCII. En Java se basa en el Unicode, que es un lenguaje que tiene muchos más símbolos y que permite pues una amplia gama de posibilidades. ¿Para qué lo puedo ocupar? Para aquellos datos donde pueda almacenar una letra, como el estado civil, como sexo, como alguna otra. Bueno, hay otro, no es un tipo de dato primitivo de Java, pero es muy usado, que es el string. Pero al final el string, pues ya es compuesto, porque un string, pues son un conjunto de caracteres, por eso no se encuentra aquí. Seguimos. Bueno, dentro de los elementos del lenguaje, también tenemos las palabras reservadas. ¿Qué son las palabras reservadas? Bueno, pues son todas aquellas palabras que son de uso exclusivo para el lenguaje de programación. Y aquí están. Si nos damos cuenta aquí, pues los tipos de datos primitivos de Java, pues son palabras reservadas. Miren, aquí está byte, aquí está char, aquí está el flotante, aquí está long, y entonces aquí está short. ¿Qué quiere decir? Que los tipos de datos son palabras reservadas. Los tipos, no los datos. Hay otras palabras como for, como do, como while. Todas estas son palabras reservadas y que no las podemos usar como nombres de variables o como nombres de programas. Bien. Otro de los elementos del lenguaje que tenemos son las literales. Las literales, bueno, pues es todo aquello que se declara en Java y que no puede ser cambiado. Por ejemplo, en el primer programa, mi primer programa en Java, mandaba un mensaje a pantalla que decía mi primer programa y que tenía que ir entre comillas. Eso es una literal, no puede ser cambiado. Es un mensaje que tal cual lo escribimos, así apareció en pantalla. Bien, otro de los elementos del lenguaje que tenemos son las constantes. ¿Cuáles son las constantes? Pues aquellas cuyo valor no cambia. Por ejemplo, pi
pi es una constante, la gravedad es una constante, y en Java se utiliza la palabra final para determinar que es una constante. Bien. Las variables. ¿Qué son las variables? Bueno, pues, como en matemáticas, es todo aquello que puede cambiar. En este caso, durante la ejecución de un programa. Por ejemplo, A es una variable y que puede ser un valor leído desde el teclado. B, pues también se puede leer. C es igual, aquí tenemos C es igual a A más B. ¿De qué depende el valor de C? Pues del valor de A y del valor de B. En este caso, cuando nosotros hacemos el programa y decimos que lo va a leer desde el teclado, pues el usuario va a dar cualquier valor. Entonces C depende del valor de A y de B que nos dé el usuario. Y A es igual a B menos 1, pues A depende del valor de B. ¿Qué quiere decir? Todas estas son variables, porque no conocemos su valor antes de que el programa se ejecute. ¿Qué quiere decir? Solo hasta que el programa esté en ejecución podemos saber los valores que van a adquirir estas variables. Otro de los elementos del lenguaje son los identificadores. ¿Qué hacen los identificadores? Bueno, pues pueden ser nombres de variables, nombres de constantes y nombres de métodos, ¿no? Por ejemplo, anteriormente decíamos A es igual a B más C. A es un nombre de variable, B es un nombre de variable. O nombre de constantes, yo puedo declarar pi como una constante y entonces pi es un identificador. O los nombres de los métodos, ¿no? Esos son los identificadores. Nosotros le ponemos el nombre a los identificadores, ya sean nombres de variables o de constantes. Ustedes lo pueden llamar como quieran. Bueno, se les recomienda que los identificadores se relacionen con algo a lo que se está utilizando. Por ejemplo, si en una variable yo voy a almacenar el resultado, pues le pongo resultado. Si yo voy a calcular el área de un círculo, pues le pongo radio, ¿no? O le pongo algo que tenga que ver con mi programa. Porque luego a veces le ponen X1, X2, X3 y pues realmente después no sabemos ni a qué se refiere, cuál era X1, cuál era X2. Bien, otro de los elementos del lenguaje, pues es el compilador. ¿Qué hace un compilador? Bueno, pues se encarga de traducir un programa escrito en un lenguaje de programación a otro. Y hay de dos tipos. Hay un compilador que traduce a un programa ejecutable. ¿Qué quiere decir? Pues ya código binario. Y en Java, fíjense, no se traduce a un programa en código binario, se traduce a un programa intermedio, ¿no? Que es bytecode, que después puede ser interpretado. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que el compilador, cuando hace un programa ejecutable, pues lo hace exclusivo para una computadora, ¿no? Y que ese programa pues no puede ser ejecutado en otra computadora. ¿Por qué? Porque fue compilado para un tipo específico de computadora. ¿Qué sucede con Java? Genera un programa intermedio. ¿Se acuerdan que cuando nosotros bajamos el JDK, decía que el JDK incluye un JRE? ¿Qué es un JRE? Es una herramienta que me permite ejecutar en una máquina virtual. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ejecuto un programa en Java, toma mi programa de bytecode y lo ejecuta en la máquina virtual, no en la máquina real, en una máquina virtual que es la JVM, Java Virtual Machine. Entonces, ahí ejecuta mi programa. ¿Qué quiere decir esto? Que la máquina virtual de Java es la que se encarga de hacer todas las operaciones para ejecutar el programa. Y entonces, un programa hecho en Java puede correr en cualquier sistema operativo, en cualquier plataforma. ¿Cómo? Bueno, pues simple y sencillamente que mi programa que yo ya compilé, pues es un programa intermedio, que al final lo va a interpretar la máquina virtual de Java. Y esto va a depender dependiendo del tipo de plataforma del que se esté usando. Lo que convierte a Java pues en un lenguaje que pues es usado últimamente y pues más en el área
de programación.